Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Se han desarrollado las elecciones en Europa y la buena noticia para Occidente, para la libertad en general, es que la derecha, vamos a llamarlo en esos términos, la derecha ha ganado significativamente estas elecciones. Europa, la cuna de Occidente, ahí donde nació esta gran tradición que ha organizado los mayores espacios de la libertad en el planeta, vuelve por la senda correcta. De alguna manera, este voto de la derecha significa un no a la Agenda 2030, significa un no a todas estas teorías progresistas que tienen que ver con el medio ambiente, la ideología de género, la democracia identitaria, significa un no también a este proceso de migración indiscriminada que está quebrando, que está disolviendo los estados de derecho en Europa. Y también es el preludio de un próximo triunfo, de un inevitable triunfo, tal como se están desarrollando los acontecimientos en los Estados Unidos, la mayor república conocida en el mundo actual. Lo más probable, lo más posible es que Donald Trump gane las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, estas son enormes noticias para Occidente en esta globalización tan complicada que se desarrolla en el planeta. Y para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado al eurodiputado de Vox, Germán Tersch, quien acaba de ser reelegido en estas elecciones, y él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Tersch, gracias por la conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor, estamos muy contentos aquí en Madrid. Saludos a todo Perú. Gracias. Bueno, mi primera pregunta sería, hay varias aproximaciones. Una dice, por ejemplo, que el centro se mantiene estable, sino que se ha inclinado un poco para la derecha, ¿no? En términos descriptivos, en términos de geografías, ¿qué es lo correcto sostener, señor Tersch? Bueno, en términos correctos, lo que hay que decir es que hay gran parte, la izquierda se ha debilitado muy considerablemente y la derecha ha crecido y crece mucho. Lo que pasa es que es cierto que la derecha, digamos el centro derecha, ha salido mejor de lo que pensaba en estas elecciones y que va a ser no solo sigue siendo la primera fuerza, sino que ha subido un poquito. La novedad fundamental es que las fuerzas nacionales que están a la derecha del partido del centro derecha, del Partido Popular Europeo, que es un partido que ha acostumbrado siempre a colaborar con la izquierda, que los partidos a su derecha han crecido muy considerablemente, que han entrado, todavía no lo tienen, todavía no se perciben con cuánta claridad, porque claro, hay un par de grupos que se llaman nuevos y no inscritos, que están en ese arco que aparece de el reparto de los 720 escaños que tiene el Parlamento Europeo. Entonces todavía no se ve bien dónde van a estar esos no inscritos y esos nuevos. Pero en realidad la inmensa mayoría de esos nuevos y no inscritos forman parte, digamos, de la derecha, de las fuerzas nacionales, conservadoras, soberanistas, como queramos llamarlo, desde luego de los antisocialistas, anticomunistas y que están en contra del globalismo, en contra de la Agenda 2030, en contra de la aplicación de esa Agenda 2030 con sus perversiones brutales en el programa del proceso de la Unión Europea, como es el Pacto Verde, que está destruyendo el campo de los países europeos y sumiendo en el cierre y en la pobreza a los agricultores, haciendo unas exigencias de medio ambiente absurdas, muchas de ellas absolutamente disparatadas, sin ningún sentido y sobre todo además sin ningún tipo de repercusión en el medio ambiente global del mundo. Y en ese sentido hay una revuelta nacional, digamos, en todas las 27 naciones europeas, de una forma u otra, participan en esta revuelta nacional, en muchos países de una forma impresionante, como es Francia en este momento. Eso quería preguntarle. Una de las cosas que ha
digamos, impresionado. Es el resultado en Francia y la inevitable decisión de Macron de disolver el Parlamento y convocar elecciones. Pero el otro asunto también es lo que ha sucedido en Alemania. Claro, es que son los dos. Alemania y Francia son, digamos, han sido el corazón de la Unión Europea y también han sido los jefes, han sido la estación de mando. En realidad la Unión Europea se ha convertido en que Francia, digamos, ponía un poco el pretexto intelectual, pero el poderío era alemán y esto se estaba convirtiendo en realidad el megaestado que se proyecta por parte de las fuerzas izquierdistas y de las fuerzas que todavía componen la mayoría en el Parlamento saliente, es decir, Partido Popular, socialistas, verdes, liberales y comunistas, es un proyecto que acaba siendo un proyecto alemán, acaba siendo un proyecto alemán con todo lo que eso implica, es decir, un poder central que estaría en Bruselas, unas naciones disueltas, unos parlamentos nacionales que no tendrían prácticamente ningún tipo de poder ni atribuciones y que tendrían y esa especie de rodillo impresionante de legislación que se fabrica para el control de todo y para la fiscalización de todo y para la intervención e injerencia en todo, en la familia, en las relaciones personales, en la educación, en la cultura, en el tráfico, en la energía, en la economía, en las empresas privadas, es decir, una injerencia brutal por parte del Estado que legisla realmente hasta los más ridículos detalles de las relaciones interpersonales. Ahora, ¿qué le debemos decir, sobre todo al público latinoamericano, con respecto a estas aproximaciones? La ultraderecha avanza peligrosamente. Incluso algunos dicen, bueno, a lo mejor hay algo de cierto, en todo caso usted escríbanos los hechos. Algunos grupos neonazis se habla en Alemania. ¿Cómo describimos, cómo le respondemos o cómo... El llamar nazis, fascistas, franquistas, ultraderechistas, extrema derecha, a quienes no piensan como tú, ha sido una práctica de la izquierda habitual y que ha servido en muchos países, en Alemania, por supuesto, en España también, ha servido de tapabocas y ha servido como gran, digamos, porra contra las verdades. Cualquier verdad que molestara se le ponía la etiqueta de franquista o de fascista o de nazi y tal, y entonces ya nadie se atrevía a decirlo porque quien reivindicara esa verdad o ese hecho, pues era tachado auténticamente y era descalificado y socialmente, digamos, estabas condenado a la muerte social. Eso ya no cuela. Ya no. La gente está demasiado harta, eso se ha utilizado durante 70 años y ya basta, ya no funciona. No les funciona en ningún país. Donde mejor ha funcionado ha sido en España y en Alemania, como digo, y en ninguno de los dos países funciona ya. Yo llevo 20 años diciendo que para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen fascista. Y eso es lo que ha pasado en Europa, pero la gente ha perdido el miedo a que venga uno de izquierdas y por decir que el Prado es verde, te llamen fascista. Bueno, pues aunque me llames fascista, el Prado sigue siendo verde y las cosas son como son. Estamos viendo a todas las fuerzas nacionales. Hoy hay una gran noticia, que es que el partido de la centro derecha francesa ha decidido unirse a Le Pen de cara a las elecciones que ha convocado el señor Macron. Es decir, el señor Macron se queda solo con su grupito de globalistas y de repente surge una gran derecha nacional que dice hasta aquí hemos llegado, ya basta, vamos a hacer una Unión Europea
para defender los intereses de la gente, no para imponerles a la gente unos programas que estamos inventando una serie de intelectuales y una serie de burócratas que no tienen ningún contacto real con las sociedades, que están en Bruselas y que están fabricando normas y fabricando controles porque necesitan otro órgano de control y para meter más gente y estar ellos y que crezcan y que va creciendo el monstruo burocrático crece sin cesar y adquiere tintes soviéticos por su intervencionismo y por su forma también ya de punitiva, de perseguir y castigar a todo aquello que se oponga a sus planes. Eso es importantísimo y que pase en Francia es absolutamente capital, en contraste con la cobardía que existe en España, con el Partido Popular, que siguen con un miedo que no se atreven a ir con Vox ni a hacerse una foto ni una fotografía, porque ellos con quienes se sienten a gusto es con unos socialistas, que son unos socialistas que hace tiempo ya han cogido la senda criminal del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla y que no tienen nada que ver con los demócratas europeos occidentales, pero ahí sigue el Partido Popular que no se atreve a salir de su propia sombra, ¿no? Ahora, antes de entrar a España, porque quiero plantearle una reflexión en particular sobre España, algo que toca directamente a Iberoamérica, a los Sí. latinoamericanos, ¿no? Quería preguntarle sobre este sentido del voto. Se habla de que este es un voto contra la Agenda 2030. Entonces, yo quiero referirme, por ejemplo, al tema ambiental. Aquí llegaron noticias que señalaban que a los agricultores los estaban obligando a dejar de producir en ganadería, eh, eh, en asignar cuotas de producción para salvar el medio ambiente, particularmente. Aquí sí. Y, Aquí, y antes de eso, señor Terz, el multiculturalismo, esta idea permisiva de la migración, que por ejemplo ha hecho que en Francia existan otros estados dentro del Estado de Derecho francés, otros estados con su derecho civil, con la Sharia, en fin. Cuéntenos qué significa esta Agenda 2030, este progresismo contra el cual Europa ha votado. trata de destruir las naciones ante todo y la mejor forma de destruir las naciones es realmente destruir su tejido, su identidad y su cultura y una invasión incontrolada de lo que son culturas hostiles. Por ejemplo, la frontera española, Sánchez la tiene absolutamente indefensa. Todos los días llegan cientos y cientos de musulmanes del norte de África y de África Central. Llegan, no sabemos ni quiénes son, ni a qué vienen, desde luego no vienen a trabajar. No, esto no es una inmigración como la inmigración iberoamericana, que viene a trabajar, a cogerse una casa, a tener hijos y a prosperar y a mantener sus relaciones con el país hermano y que tienen nuestra religión y tienen nuestra cultura y que tienen nuestra lengua. Eso no es un problema. El problema son gente que viene ¿no? Sobre todo con una religión y una ideología que nos quieren imponer y que es enemiga. Y ellos saben que son enemigos y ellos vienen a imponer y a quedarse con el espacio público. Y van controlando el espacio público. El otro día, uno de los símbolos más terroríficos que se ha dado de lo que está pasando. En Francia están quemando las banderas francesas, grupos de musulmanes por las calles, ayer en Nantes, pero el otro día en Milán fue terrorífico cuando se vio que en la Catedral de Milán, que es realmente uno de los templos más refinados y de los símbolos absolutos de lo que es la civilización occidental, en la Catedral de Milán pusieron arriba uno de esos trapos de los terroristas de Hamas y de los palestinos, ¿no? Y lo pusieron y lo subieron y sin resistencia ninguna, pusieron una bandera inmensa y ocuparon la plaza y no había nadie que pudiera estar. Hoy en día los judíos en Europa no pueden llevar la kipá en ningún sitio en Europa, salvo en Hungría y probablemente en Polonia.
pero en países donde no se deja entrar, donde no se ha dejado esa inmigración. Pero en todos los demás países, hoy en día los judíos están jugando la vida otra vez en Europa. Es una cosa absolutamente increíble, increíble lo que está pasando con ese antisemitismo importado, como tantas otras cosas que decir, están esa forma de romper la identidad y también rompiéndola desde la educación. La educación es la destrucción de la autoestima, el desprecio a todo lo occidental, a todo lo que es el legado nuestro, el legado glorioso de la civilización que nos ha traído la sociedad más libre, más próspera y más compasiva que jamás ha habido en la historia de la humanidad. Y es todo desprecio hacia Occidente lo que practican, porque quieren es esa destrucción. Y después lo que quieren es individuos solitarios, que no tengan familia, que no tengan nación, que no tengan memoria, que no tengan tradiciones, que no tengan afectos ni relaciones familiares. Dice que eso es el individuo que quieren, un individuo manipulable, maleable e intercambiable. Ahora, cuando usted escribe, porque quiero que también nos cuente esto de los agricultores, que nos parece devastador, aterrador, pero antes hay inmigraciones e inmigraciones, ¿no? La Claro. inmigración en los Estados Unidos, por ejemplo, es una inmigración que lo inmediato que busca del inmigrante es su inserción en el sistema económico. Los ilegales en Estados Unidos, todos los ilegales, tienen un número de contribuyentes pese a que no tienen la ciudadanía. Hay incluso empresas de ilegales que contratan miles de trabajadores, pero están inmersos en el sistema económico. Es decir, lo primero que hace Estados Unidos al inmigrante es exigirle que forme parte, ponga un pie en el Estado de Sí, Derecho, ¿no? Ahora, sí. Eso ha sido por lo menos hasta ahora, porque en Estados Unidos empiezan a tener malos hábitos europeos también. Y en Europa lo que se ha creado es toda una sociedad parasitaria de inmigración. Es decir, la inmigración musulmana no trabaja, tiene hijos y cobra por tener hijos. Y vive de lo que le dan, lo que el Estado le da para vivir por sus hijos, le da vivienda, le da un sueldo mínimo social, etcétera, etcétera, y de eso viven. Nadie busca, los hombres no buscan trabajo, los hombres marroquíes en general en Europa hay muchísimos africanos que están permanentemente son ociosos, están en las plazas públicas y están ocupando el espacio público, pero hay casos anecdóticos como recientemente pues, salió en los periódicos porque era un caso tan grotesco de una afgana de 30 y pico años que fue a hacerse un tratamiento de fertilidad en Viena, en el hospital en Viena, y llegó y cuando le preguntan, bueno, ¿y sus hijos cuántos? ¿Usted tiene hijos? Y, porque quiere tener un hijo a los 40 años, ¿no? Y tenía 11, ¿eh? Tenía 11 y bueno, pues quería otro y estaban empezando a tener hijos sus hijas. Ya, quiero decir, pero nadie trabajaba ahí. Quiero decir, eran ya una familia de 40 y pico personas que habían traído de Afganistán. No trabajaba nadie en la familia. Lo único que tenían era que tenían unos ingresos, pues no sé, de 15.000 o 20.000 euros prácticamente por existir, por estar ahí. o sea, la inmigración, Eso no lo aguanta nadie, nunca. Ese estado tiene que sucumbir, un estado que funciona en esa forma. Y eso es lo que está pasando. Nosotros estamos pagando a gente, o sea, aquí cada vez hay menos gente que trabaja para más gente que no trabaja y la gente que no trabaja vive de paguitas. Y esas paguitas las paga el gobierno a cambio de su voto. Ese es claro, el mecanismo. y lo peor de todo es que esta gente, como usted señala, destruye el Estado de Derecho. Ahora, los agricultores, cuéntenos eso para entender qué se quiere hacer con la gente que trabaja. Estaba haciendo
España, las órdenes que reciben ya no son propietarios prácticamente de lo suyo, en unos sitios porque no les dejan plantar, en otros sitios porque no les dejan, no les dan el agua que necesitan, en otros sitios porque tienen unas regulaciones que les cambian continuamente, les ponen hay una serie, son condiciones que además vienen una detrás de otra todos los años, hay mayores directivas, condiciones que hacen inviable, y es que quieren destruir, en Europa quieren destruir el sector primario, quieren que no haya agricultura, quieren hacer una especie de parque temático, para y mandar, eso es la Agenda 2030, también es parte de eso, que la agricultura se haga en el tercer mundo, se haga fuera, y por eso aquí en España, por ejemplo, ya no somos el principal exportador a Europa, que somos miembros de la Unión Europea, y ya no somos nosotros los principales exportadores, fabricantes, productores de tomates en Europa. ¿Quién es el principal productor de tomates para Europa? Marruecos. ¿Y eso cómo es? Pues porque todos estos 5 años, todas las directivas que han salido en la Unión Europea han sido favorables a la agricultura de Marruecos y contrarios a la agricultura de España. Todas. Unas condiciones que aquí se exigen con milímetro, unas condiciones fitosanitarias absolutamente increíbles y muchas veces casi teóricamente inalcanzables, mientras están en Marruecos están regando con heces y vienen con hepatitis los tomates, y con otras enfermedades, pero entran todos sin control, y ellos no están sometidos a eso. Este gobierno español socialista está derribando presas en España por el programa de restauración de la naturaleza. La supuesta restauración de la naturaleza es devolver a los ríos a sus cauces naturales, es decir, quitarnos las presas a los españoles que llevamos 2.500 años haciendo presas para compensar la falta de lluvia en diferentes sitios, y están sin embargo financiando presas en Marruecos. Sí, es una barbarie, ¿no? Realmente es una barbarie ideológica, es una especie de... Es una monstruosidad. Es el neocomunismo. Sí, en el siglo XXI, que tiene todos estos rasgos fundamentalistas del comunismo clásico del siglo XX. Claro, así es. Ahora, déjeme preguntarle en este contexto, el resultado de las elecciones europeas en España, ¿qué significa? Descríbanos. Significan que una vez más el señor Feijóo, que ha ganado las elecciones el Partido Popular, ¿no? Pero no le saca distancia al Partido Socialista, a pesar de que el Partido Socialista está metido en todos, ha hecho una amnistía ilegal y criminal que se ha aprobado, en contra frente a la aseveración de que jamás se haría porque era ilegal y porque es inconstitucional. Se ha hecho todas las tropelías posibles de un partido socialista que gobierna sin ley, y por encima de la ley, y que está dejando en la impunidad los delitos y crímenes de todos sus socios, que ha indultado a los golpistas en contra de sus propias afirmaciones, y que ahora tiene a la mujer del presidente implicada en unos escándalos de corrupción, que ha estado desviando fondos supuestamente, pero porque está al cargo, pero está abierta la investigación. Es acusada de desviar fondos europeos. Los fondos europeos han venido a España por eso de que España es socialista, y como es socialista a España se le dan fondos sin control, mientras a Orbán o a la Polonia conservadora se le vetaban los fondos, pero a estos se les han dado fondos de todos los contribuyentes europeos, decenas de miles de millones han llegado a España, nadie sabe dónde están, y resulta que ahora sabemos que la señora del presidente tenía una oficina hecha para hacer recomendaciones a donde le venían las grandes compañías que resultaban beneficiadas después por los fondos europeos, y que después también rendían contraprestaciones
a la propia mujer del presidente del gobierno. Esa es la acusación que tiene, en este momento está siendo investigado. El hermano del presidente está siendo investigado también por corrupción, tiene un patrimonio que no puede explicar, reside en Portugal, trabaja supuestamente en España, no aparece por su trabajo, un trabajo que le han dado, por supuesto, por un enchufe de su hermano, no aparece por el trabajo, cobra por el trabajo, no paga impuestos porque vive en... Bueno, todo ilegal, todo es una especie de arbitrariedad delincuencial la que se ha apoderado del gobierno de España, que es realmente que nos evoca, pues eso, pues a la Venezuela de Maduro. O sea, es una cosa. Y el trato a los jueces que intentan aplicar la ley, la militancia progubernamental de la Fiscalía, que ya es realmente que son sicarios de Sánchez y de su banda, lo de España está viendo. Y sin embargo, la cobardía del Partido Popular, que no consigue salir de ese marco mental en el cual cree que tiene que jugar al bipartidismo con los socialistas y turnarse, creyendo que los socialistas son unos socialistas normales como hace 50 años y los socialistas son Foro de Sao Paulo. Los socialistas quieren cambiar el régimen, están cambiando el régimen ya lo han cambiado con esta amnistía, con estos indultos. En ese sentido, mientras el Partido Popular no se dé cuenta de que tiene que hacer lo que ahora ha hecho el Partido Popular en Francia, que es unirse a las fuerzas nacionales, que en España es Vox, y hacer un programa realmente de revuelta, renovación total, nacional, y la reconquista de las libertades, de los derechos, y volver al sentido común, sobre todo. O sea, la abolición de esa jungla legal de la ideología que han hecho, de las leyes de memoria histórica, de las leyes de las leyes de género, etcétera, etcétera. Una aberración. Señor Terz, bueno, si España no se deteriora más son por digamos, los diques de contención que se representa en la Unión Europea, sobre todo en el lado económico. Bueno, la Unión Europea, los diques eran antes. Hoy en día con von der Leyen y con esa comisión que ha habido en los últimos 5 años, esos diques han sido pocos. El señor Sánchez ha podido hacer lo que ha querido y ha violado las leyes de una forma absolutamente obscena. Y la Unión Europea no ha pestañeado, no se ha abierto un proceso contra España. Se ha hablado una vez en el Pleno de España del Estado de Derecho de España, se ha hablado una vez. Mientras hemos tenido prácticamente en todos los plenos, hemos tenido algún pretexto para atacar a Hungría. ¿Por qué? Porque Hungría, por ejemplo, defiende su soberanía, por ejemplo, en educación y no quiere que haya cursos de LGTB para los niños menores, no quiere que les lleguen allí grupos de LGTB a contarles a los niños de 6, 7 y 8 años cuál es el sexo anal o lo que sea. Quiero decir, como se niega a Hungría a eso, le bloquean fondos. Pero el señor Sánchez, que viola la Constitución permanentemente, a ese no se le ha bloqueado nada, al contrario, se le han inundado con millones para que disimulara el deterioro gravísimo de la economía, el endeudamiento y cómo se va liquidando realmente la clase media en España. En ese sentido, un poco dique de contención ha sido la Unión Europea. Por eso hay que acabar con la Unión Europea tal como es ahora. Hay que reformarla desde dentro radicalmente y sobre todo con abolición. O sea, no se trata de sustituir leyes, se trata de quitar, de empezar a quitar y desbrozar lo que llamaba Milei la sierra mecánica, ¿no? Sí. la motosierra. La motosierra, eso. Ahora, pregunta final, señor Terz. ¿Qué significan estas elecciones a la luz del posible triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre, si no me equivoco? La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de señalar que la sentencia de Nueva York está viciada, ¿no? Eso es un escándalo. Pues y eso lo va a catapultar
hacia arriba y lo está haciendo. Ahora, el otro asunto es la guerra con Rusia de Europa. Estos dos elementos y las Yo creo que estamos en un cambio de era. Yo creo que es quizá la última gran oportunidad de Occidente de salvarse a sí mismo. Yo creo que estamos en un cambio de época decisivo en que enterramos un proceso que nos ha llevado muy lejos y muy peligrosamente cerca del abismo. Muchos creen que estamos cayendo ya y que ya no va a ser parable, pero muchos tenemos la esperanza de que sí sea parable, que podamos renovarnos y que Occidente vuelva a la firmeza de su autoestima, de su voluntad de autodefensa, de preservación, instinto de supervivencia y vuelva a la fortaleza de los, como dicen que los tiempos buenos hacen gente débil y que la gente débil hace malos tiempos, que ahora estos malos tiempos hagan gente dura y esta gente dura que está saliendo es la que va realmente a volver a poner a Occidente en marcha y a creer en sí mismos y a reconocer la grandeza de lo que son sus valores primigenios y sus valores originales. Yo creo que eso es grande y desde luego cuando Occidente tenga esa autoestima y se respete a sí mismo y no quiera autodestruirse todos los días, nos respetarán también los demás. Y Rusia nos respetará si nos respetamos nosotros. Y Rusia no ha respetado la soberanía en Europa porque ha visto a Europa débil y dependiente. Y ahí la principal culpa la han tenido los alemanes, una vez más, ese sentido alemán de hacernos ecologistas a puñetazos a todos, es casi lo que en el siglo pasado hicieron de otra forma y no han querido imponernos una serie de reglas y quieren imponernos todavía unas reglas de que ellos van a solucionar, van a salvar al mundo y van a salvar el planeta y van a salvarlo del cambio climático y van a salvarlo de todo y nos han impuesto unas medidas con las cuales no se puede vivir y no tienen nada ya y no afectan al cambio climático. Son medidas que nos han ido imponiendo que es un terror disciplinario a los agricultores, pero también en todos los sectores y en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que volvemos, y también en Alemania, donde ahora van a entrar también la penitencia, el hundimiento en Alemania de los verdes y de los socialistas es una de las mejores noticias de todas las elecciones del domingo. El desastre total de esa combinación de rojos y verdes que es veneno para la sociedad. Es absoluto, son talibanes de lo peor. Eso es una noticia excelente. Y cuando esté Trump y si Europa vuelve a encontrarse a sí misma, nosotros llegaremos a unos términos para que no nos invada nadie. De acuerdo, señor Telles. Y a partir de, perdóname, Víctor, tengo que decirlo, una inmensa, gran noticia para Iberoamérica también es que desaparece el señor Borrell y desaparece una comisión en la cual se ha actuado con una complicidad brutal hacia las peores fuerzas en América. Hacia las dictaduras latinoamericanas. Han hecho campaña a favor de Boric, a favor de Lula, a favor de Petro y defendieron en su día Castillo. En fin, ha sido todo. Siempre han sido defensores de los peores. Y esos, Borrell entre ellos, son historia ya y todos nos debemos felicitar por eso. De acuerdo, señor Telles, le agradezco infinitamente por esta reflexión. Un saludo muy cordial, Víctor. No, igual, muchas gracias por estas declaraciones y seguiremos conversando como... Seguimos. Es un placer, como siempre. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.